Vale, pues ahora como ChatGPT ha recordado que ha habido otros ejemplos en la historia de listados donde se publicaban nombres de supuestos masones y mencionaba la lista Pecorelli, voy a indagar un poco en esto y esto nos lleva al escándalo de la logia Propaganda Due, del que ya hablé en su momento, y voy a preguntarle a ChatGPT sobre esto, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es aclarar si fue una logia masónica, porque muchos masones dicen que no era masonería propia, que era una logia de poder, pero que no era masónica. Entonces voy a preguntarle esto a ChatGPT. ¿Propaganda Due fue una logia masónica? Sí. Propaganda Due, conocido también como P-Due o P2, fue una logia masónica en Italia, aunque se convirtió en algo mucho más controvertido que una logia masónica típica y tradicional. P2 comenzó como una logia regular del Gran Oriente de Italia, pero más tarde, bajo la dirección de Licio Gelli, se transformó en una organización secreta y clandestina, con actividades que la llevaron a ser disuelta oficialmente y catalogada como una organización ilegal en Italia. A posteriori. Orígenes masónicos. Propaganda Due se fundó en 1877 como una logia masónica del Gran Oriente de Italia, diseñada originalmente para miembros prominentes de la élite italiana, aquí nuevamente élite, no habla de pueblo llano ni nada, la élite italiana, como políticos, intelectuales y empresarios. Era conocida por su exclusividad y por atraer a personas de alto perfil en la sociedad italiana. Sin embargo, en la década de 1970, o sea, casi un siglo después, bajo el liderazgo de Licio Gelli, la logia comenzó a operar fuera de las normas masónicas tradicionales. La transformación de P2, o Propaganda Due. Cuando Gelli asumió el control de P2, utilizó la estructura de la logia para crear una red de poder político, económico y militar, operando como una especie de Estado dentro del Estado. P2 dejó de ser una logia masónica regular y comenzó a actuar de manera secreta sin respetar las regulaciones del Gran Oriente de Italia. Este comportamiento llevó a que fuera suspendida en 1976 y posteriormente expulsada de la masonería oficial. Actividades y escándalos. Propaganda Due estuvo involucrada en numerosas actividades ilegales y conspirativas, entre las que se incluyen influencia política y económica. Gelli y sus miembros buscaron infiltrarse en instituciones gubernamentales, financieras y militares. Conexiones internacionales. P-Due tenía vínculos con la CIA, dictaduras sudamericanas y otros grupos de poder. Con la CIA, recordemos que Magaldi dice que Propaganda Due era el brazo italiano de la superlogia Three Eyes, con lo cual aquí vemos una relación. El caso del Banco Ambrosiano. P-Due estuvo implicada en el colapso del Banco Ambrosiano y el misterioso asesinato del banquero Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios. Plan de golpe de Estado. Esto también lo menciona Magaldi. P-Due estuvo asociada con planes para un golpe de Estado en Italia en los años 70 en un contexto de inestabilidad política y terrorismo interno. La lista de miembros. Esto es lo que mencionaba antes. En 1981, las autoridades italianas descubrieron una lista de más de 900 miembros de P2 que incluía a políticos, empresarios, periodistas, oficiales militares y figuras clave de la sociedad italiana. Este descubrimiento provocó un escándalo nacional e internacional exponiendo la magnitud de la influencia de P2. Relación con la masonería. Aunque Propaganda Due comenzó como una logia masónica regular, su transformación bajo Licio Gelli la alejó de los principios y valores masónicos tradicionales. La masonería regular, representada por organizaciones como el Gran Oriente de Italia, condenó las actividades de P2 y se distanció completamente de sus acciones. Ahora veremos cuándo. Conclusión. Propaganda Due fue una logia masónica en sus inicios, pero bajo el liderazgo de Licio Gelli se convirtió en una organización secreta, clandestina y conspirativa, desvinculada de los ideales masónicos tradicionales. Este caso no solo dañó la reputación de la masonería en Italia, sino que también sirvió como un ejemplo de cómo una organización masónica puede ser utilizada con fines ajenos a sus principios fundacionales cuando opera fuera de los marcos establecidos. Vale, aquí como que ChatGPT a priori dice que comenzó siendo una logia masónica, pero bajo el liderazgo de Licio Gelli se prohibió y dejó de ser considerado como masonería per se, ¿no? Pero ahora vamos a entrar más en detalle en las fechas, a ver si nos da algo más de información. Primero vamos a ver cuándo se convirtió Licio Gelli en venerable maestro de esta logia, ¿no? Le pregunto esto a ChatGPT. ¿Cuándo se convirtió Licio Gelli en venerable maestro de la P-Due? Licio Gelli se convirtió en venerable maestro de la logia Propaganda Due en 1965. ¿Vale? O sea, y se prohibió en el 76. Aquí tenemos 11 años en los que Licio Gelli estuvo al mando de esta logia antes de ser prohibida. Su liderazgo marcó el inicio de una transformación significativa en la naturaleza de esta logia masónica. Bajo Gelli, P2 pasó de ser una logia masónica regular, conocida por su carácter elitista y su exclusividad, a operar como una organización secreta y clandestina con intereses políticos, económicos y sociales que se alejaban de los principios tradicionales de la masonería. Este cambio culminó en una serie de escándalos y actividades ilícitas que finalmente llevaron a la disolución de P-Due en 1981. O sea, se dejó de considerar masonería en el 76 y se prohibió en el 81.
Entonces, digo, vale. Entonces, entre 1965 y 1981, Licio Gelli y la P2 operaban bajo la jurisdicción del Gran Oriente de Italia, que reconocía tanto a la logia como a su venerable maestro. ¿Es correcto? Y aquí me dice, sí. Por lo menos hasta el 76. Sí, es correcto que entre 1965 y 1976 la propaganda DUE, P2 y Licio Gelli como su venerable maestro operaron bajo la jurisdicción del Gran Oriente de Italia, que reconocía formalmente tanto la logia como su liderazgo. O sea, luego se prohibió, pero estuvo bastantes años en los que ya había escándalos reconocida por el Gran Oriente de Italia, ¿no? O sea, que era masonería per se. Sin embargo, la relación entre P2 y el Gran Oriente de Italia fue cada vez más tensa debido a las actividades poco transparentes de la logia bajo Gelli. En el 76 fue cuando el Gran Oriente de Italia decidió retirar su reconocimiento oficial a la logia debido a las irregularidades y tal. A pesar de esta desvinculación oficial con el Gran Oriente de Italia, la P2 continuó operando clandestinamente, todavía manteniendo una influencia significativa en la política, negocios y otras áreas estratégicas de Italia, hasta que ya fue desmantelada en el 81. Entonces, mi duda es, ¿cuántos grandes maestres del Gran Oriente de Italia reconocieron a la P2 y a Gelli entre el 65 y el 76? ¿Y quiénes fueron? Porque este fue el año en el que estaban todavía bajo la jurisdicción del Gran Oriente de Italia y pues quiero saber qué grandes maestres aprobaban a Gelli como el venerable maestro de esta logia. Entre este periodo de 11 años, como decía antes, durante el cual la logia Propaganda DUE y su venerable maestro Licio Gelli estuvieron formalmente bajo la jurisdicción del Gran Oriente de Italia, estos fueron los grandes maestres. Giordano Gamberini, del 61 al 70, fue el gran maestro que formalmente reconoció a Licio Gelli como venerable maestro de la P2 en el 65. ¿Vale? Lino Salvini, entre el 70 y el 78. Durante su mandato, las actividades clandestinas de la P2 comenzaron a generar controversia. Dice, Salvini intentó tomar medidas, pero la influencia de Gelli complicó cualquier acción efectiva. ¿Vale? Y yo creo que falta otro. Entonces, ahora le pregunto. Digo, ¿cuándo fue nombrado gran maestre del Gran Oriente de Italia Ennio Batelli? Que es el que yo considero que también reconocía a Gelli. Dice que en el año 82. Dice, fue nombrado gran maestro del Gran Oriente de Italia en el año 82, sucediendo a Salvini. Entonces, creo que se equivoca aquí ChatGPT y le digo, según mis fuentes, Ennio Batelli fue nombrado gran maestre del Gran Oriente de Italia en 1978, no en el 82. Cuando Gelli aún operaba como venerable maestro de la logia Propaganda DUE bajo la jurisdicción del Gran Oriente de Italia. ¿Puedes confirmarlo? Tienes razón, dice. O sea, se ha equivocado. Dice, asumió como gran maestro del Gran Oriente de Italia en el año 78 y su mandato se extendió hasta el 82. O sea, que cuando terminó, aquí es cuando me había dicho que fue nombrado. O sea, se ha equivocado en un dato tan sencillo de comprobar como una fecha, ¿no? Dice, esto significa que durante su periodo como gran maestro, la logia Propaganda DUE aún operaba bajo la jurisdicción oficial del Gran Oriente de Italia, y Licio Gelli seguía actuando como su venerable maestro, con lo cual son tres, hemos visto. Giordano Gamberini, Lino Salvini y Ennio Batelli. O sea, tres grandes maestres del Gran Oriente de Italia reconocían la P2, la Propaganda DUE, y a Licio Gelli como su venerable maestro bajo su jurisdicción oficial de la masonería del Gran Oriente de Italia, ¿vale? Para que cuando los masones digan que no era una logia masónica, pues se le pueda refutar con estos datos. Y ahora le digo, entonces podemos confirmar que hasta tres grandes maestres del Gran Oriente de Italia, como fueron Giordano Gamberini, Lino Salvini y Ennio Batelli, reconocieron la legitimidad de la logia P2 y a su venerable maestro Licio Gelli bajo su jurisdicción. Sí, es correcto afirmar que tres grandes maestros del Gran Oriente de Italia, estos tres que hemos dicho, reconocieron formalmente la legitimidad de la logia Propaganda DUE y la autoridad de su venerable maestro Licio Gelli bajo la jurisdicción del Gran Oriente de Italia en diferentes momentos de sus mandatos. Sin embargo, la situación tiene matices importantes. ¿Vale? ¿Qué matices? Gamberini... La logia operaba entonces con los mismos derechos y deberes que cualquier otra logia subordinada al Gran Oriente. Vale, en este momento como que no había problemas. Lino Salvini continuó reconociendo a Gelli y a la P2. Su mandato coincidió con el auge de la P2 como un espacio de influencia política y económica, lo que comenzó a generar sospechas, tanto dentro como fuera de la masonería. Y aquí, Batelli asumió el cargo en un contexto donde la P2 seguía operando clandestinamente a pesar de su disolución formal en el 76. Aunque su mandato estuvo marcado por el intento de distanciar al Gran Oriente de Italia del escándalo, los lazos históricos y la lenta reacción de las autoridades masónicas permitieron que Gelli continuara usando la logia como plataforma para sus actividades hasta el estallido del escándalo en 1981. O sea, fue en el 81 cuando se supo todo esto. Y aquí el resumen
Dice, por tanto, aunque formalmente la jurisdicción del Gran Oriente de Italia sobre la PDUE terminó en el 76, los tres grandes maestros mencionados tuvieron algún grado de responsabilidad en el reconocimiento inicial y en la falta de control sobre las actividades de la logia, lo que facilitó su evolución hacia una organización de poder e influencia al margen de la masonería regular. O sea, que sí que reconocieron a Gelli como venerable maestro de la PDUE. Al menos dos de ellos, Gamberini y Lino Salvini, sí que reconocían que estaba bajo su propia jurisdicción oficial de la masonería italiana en el Gran Oriente de Italia. Luego es verdad que Ennio Batelli asumió en el 78 cuando ya supuestamente se había desvinculado de lo que es la masonería oficial, ¿no? La PDUE, pero siguió operando activamente hasta el 81.